Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más, no es una fantasía romántica, ni una ilusión contada para llenar el vacío de una noche. Es un testimonio, un eco real de lo que ocurre cuando dos almas se reconocen, incluso si no supieron encontrarse del todo en esta vida. Y antes de que tu alma gemela diga lo que está por decir, hay algo que tú necesitas hacer: prepararte. No emocionalmente, no con palabras bonitas o afirmaciones motivacionales, sino con presencia, con verdad, con esa disposición interna de mirar hacia atrás, pero sin quedarte ahí, de recordar sin dolor, de sentir sin miedo, porque lo que viene no es cualquier cosa. Es el tipo de mensaje que solo se puede recibir cuando uno ha caminado lo suficiente por dentro, cuando ha sentido la soledad de las noches largas, cuando ha preguntado en silencio si aquello que vivió fue tan real como lo sintió. Y sí, lo fue, y por eso estás aquí. Esta historia comienza con un caso real, no con una historia de película, sino con una historia humana. Se trata de una mujer llamada Clara, o mejor dicho, de su proceso. Clara conoció a su alma gemela en una etapa de su vida donde pensaba que ya no estaba hecha para amar, cerrada, dolida, cansada de las repeticiones emocionales que siempre la llevaban al mismo punto: sentir más de lo que recibía. Él, su alma gemela, no llegó con promesas, ni con flores, ni con frases de cuentos. Llegó con mirada temblorosa, con heridas propias, con una ternura torpe que a veces se disfrazaba de distancia. Pero Clara sintió algo. Lo sintió desde antes de tocarlo. Lo sintió cuando cruzaron la primera palabra, cuando él bajó la mirada al notar que algo dentro de él se estaba reconociendo en ella. Y por un tiempo, todo fue diferente, sin explicaciones, sin razones lógicas, solo vibración, solo piel que no necesitaba contacto físico, solo almas que, por fin, se reencontraban. Pero el miedo, como siempre, apareció. El miedo de él, el miedo de ella, el miedo a repetir lo que antes dolió, el miedo a perderse en el otro. Y entonces ocurrió lo que muchas veces ocurre en estas conexiones tan profundas. Uno de los dos se alejó, él, sin despedirse del todo, sin explicación, solo con silencios, solo con necesito tiempo, con no sé qué me pasa, con no eres tú, soy yo. Y Clara por dentro se rompió, no porque fuera débil, no porque no supiera estar sola. Se rompió porque, por primera vez, pensó que esta vez sí era diferente. Esta vez sí era amor. Esta vez sí era real. Y lo era. Lo que ella no sabía entonces es que él también se rompió. Que no se fue por falta de amor, sino por no saber cómo sostenerlo. Que durante las noches siguientes escribió cientos de mensajes que nunca envió. Que sintió que su cuerpo estaba en el mundo, pero su alma se había quedado con ella. Pasaron semanas, meses, y Clara, aunque avanzaba, cargaba aún una parte de esa historia sin resolver, hasta que un día, y aquí ocurre lo importante, empezó a sanar, no desde el olvido, desde la comprensión, desde el trabajo interno, desde una decisión radical: dejar de esperar que el otro le diera respuestas y comenzar a escribir las suyas propias. Fue ahí, justo en ese momento, cuando su alma empezó a prepararse, porque, aunque ella no lo sabía, su alma gemela también estaba empezando su propio proceso, en paralelo, como si una fuerza invisible los uniera todavía. Y un día, cuando Clara menos lo esperaba, recibió un mensaje, corto, simple, pero cargado de peso: ¿puedo hablar contigo? Hay algo que no dije y que necesito decir ahora. Ese mensaje es el mismo que está por llegar a ti, de otra manera, en otro lenguaje, en otra forma, pero con la misma intensidad, con la misma urgencia, porque tu alma gemela está a punto de hablar, pero no quiere encontrarte desde el dolor, quiere encontrarte desde la madurez, desde tu fuerza interna, desde ese lugar que tú construiste con cada lágrima y cada paso que diste solo. Y por eso estás aquí,
Porque no importa si ya no hablas con esa persona, no importa si está lejos, si tiene otra vida, si parece que el vínculo se apagó. Porque cuando hay una conexión de alma, el mensaje llega igual, llega en palabras, llega en sueños, llega en pensamientos inesperados, llega en momentos como este. Y lo que está por ser revelado, lo que tu alma gemela necesita que escuches, no es una súplica, no es una excusa, es un acto de amor profundo, maduro, consciente. Es una verdad que nunca se atrevió a decir, pero que ahora, por fin, está lista para ser entregada. Y tú necesitas estar preparado para recibirla sin huir, sin cerrarte, sin idealizar. Porque esta verdad no viene para reabrir lo que fue, viene para liberar lo que quedó atrapado, viene para devolverte una parte de ti que se había quedado allá, en el pasado, en esa historia, en ese casi que nunca fue. Viene para que puedas seguir con otra energía, con otro sentido, con otra comprensión. Y si tú quieres ese resultado, si de verdad quieres liberarte, no desde la rabia, sino desde el amor que ya no duele, entonces quédate, porque lo que viene en los próximos minutos es una expansión, no una conclusión, una expansión emocional que va a permitirte entender tu historia desde otra perspectiva, y no solo entenderla, sino habitarla desde un lugar más sano, más tuyo, más presente. Este mensaje que está por llegar no solo está escrito con palabras, está cargado de energía, de vibración, de todo aquello que nunca pudo decirse con la boca, pero que ahora, por fin, se transforma en verdad. Pero tienes que estar listo y tienes que quedarte, porque lo que viene es lo que puede cambiar la forma en que recuerdas tu historia para siempre. Y si te vas ahora, no vas a lograr integrar lo que este encuentro quiere entregarte. Tu alma gemela está a punto de hablar y lo que va a decirte te va a transformar. Pero eso solo podrás recibirlo si te quedas hasta el final. Y si has llegado hasta aquí, si sigues con el corazón abierto y los sentidos despiertos, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a transformarse. No siempre lo notamos en el momento, pero hay instantes que no se parecen a ningún otro. Hay momentos que no gritan, pero que lo cambian todo. Y este es uno de ellos. Porque lo que tu alma gemela está a punto de revelarte no es solo una confesión, no es solo un te extraño o un nunca te olvidé. Es algo mucho más hondo, más crudo, más real. Es una verdad que ni siquiera esa persona había podido aceptar hasta ahora, y por eso necesita que tú estés preparado, no solo emocionalmente, sino espiritualmente, porque este tipo de verdad no se escucha con los oídos, se siente, se integra, se vive. En los días posteriores a su alejamiento, a ese silencio que tanto te dolió, esa persona pasó por un proceso interno que nadie vio, nadie lo entendía. De afuera parecía fuerte, incluso indiferente, pero por dentro algo se estaba rompiendo. La culpa, la confusión, el amor que no sabía cómo canalizar, la memoria de tus palabras resonando como un eco, tu risa apareciendo en los momentos menos esperados, tu nombre cruzando su mente cuando menos lo deseaba. Y es que el alma no olvida, puede callar, puede distraerse, puede esconderse detrás de relaciones superficiales, de logros profesionales, de viajes, de amistades, de todo lo que parezca vida. Pero el alma sabe, el alma siente, el alma recuerda. Y eso fue lo que ocurrió, mientras tú, en tu propio camino, comenzabas a reconstruirte. Tu alma gemela estaba siendo empujada por dentro a mirar lo que nunca quiso mirar, lo que perdió, lo que no supo sostener, lo que no se permitió valorar en el momento justo. Y ahora, después de todo, necesita hablar. Pero no solo para ti, también para sí misma, porque escribirte, enviarte esta energía, decirte todo lo que nunca tuvo el valor de decir, también es parte de su propia liberación. Porque amar a alguien como tú y no poder decírselo deja marcas
de esas que no se curan con el tiempo, sino con presencia, con verdad, con conciencia. Y aquí es donde la historia se abre aún más. Lo que tu alma gemela necesita revelarte no es solo sobre lo que fue, es sobre lo que aprendió desde que tú ya no estás. Te va a contar, en los próximos minutos, cómo tu ausencia fue la maestra más dura pero más sabia, cómo el hecho de no tenerte lo obligó a crecer, a enfrentar sus sombras, a ir hacia adentro, a reconocer patrones, a sanar heridas familiares, a mirar la infancia, a abrir su corazón sin anestesia. Y eso es algo que no muchas personas logran hacer. Porque sanar no es fácil, porque decir fallé no es común. Pero en este mensaje, en esta confesión que está por llegar, hay algo más que culpa o arrepentimiento. Hay evolución, hay conciencia, hay una nueva mirada. Y esa mirada, por fin te ve. No desde el miedo, no desde la evasión, te ve desde el alma. Y tú necesitas escuchar esto, no para volver atrás, no para revivir lo que fue, sino para reescribir internamente lo que tú creíste que quedó incompleto. Porque tal vez nunca te dijeron gracias, pero lo sintieron. Tal vez nunca te abrazaron como lo necesitabas, pero desearon hacerlo. Tal vez nunca te dijeron te amo, pero lo hicieron, a su modo, en su tiempo, con las herramientas que tenían. Y eso, aunque no justifica el dolor que sentiste, sí te ayuda a mirarlo con otros ojos. Y todavía no lo has escuchado todo. En la parte más íntima de este mensaje, aún no revelada, esa persona te habla no del pasado, sino del presente. Te dice que aún, al día de hoy, lleva cosas de ti dentro, tu forma de hablar, tus ideas, tu capacidad de mirar el mundo, que gracias a ti aprendió a sentirse sin huir, a llorar sin esconderse, a mostrarse sin miedo a no ser suficiente. Y eso, aunque tú no lo sabías, fue uno de los regalos más grandes que le dejaste. Pero hay algo más, una parte que necesitas conocer para que todo esto tenga verdadero sentido. Porque, en los últimos minutos del mensaje, tu alma gemela no solo se despide, también te entrega algo, un deseo, una visión, un impulso para tu camino. No como quien quiere dejar de sentir, sino como quien reconoce que el amor verdadero también sabe soltar sin retener. Te dice que te desea paz, pero no cualquier paz, la paz que viene después del fuego, la que llega después de entender todo lo que no se entendió en su momento. Te desea amor, pero no cualquier amor, uno recíproco, uno que te vea como tú sabes mirar, uno que no se asuste de tu intensidad, ni de tu entrega, ni de tu forma de tocar el alma sin usar las manos. Y por eso esta historia no cierra con tristeza, cierra con apertura, con expansión, con una energía nueva que está a punto de instalarse en ti, pero solo si te permites recibirla hasta el final. Así que por favor no te vayas ahora. No cierres este video justo cuando estás por escuchar la frase que lo va a cambiar todo. No interrumpas el momento donde, por fin, todo cobra sentido. Aún queda información que tu alma necesita escuchar. Y si no llegas hasta el final, no vas a lograr integrar el resultado completo que este mensaje tiene para ti. Quédate, porque lo que viene ahora es lo que tu corazón llevaba años esperando en silencio. Y ahora, en este punto del camino, cuando ya todo parece dicho y aún así sientes que algo más está por revelarse, quiero que hagas una pausa, que respires, que no te distraigas, porque lo que viene a continuación no es un cierre, sino una expansión más profunda, una apertura emocional que te va a permitir ver con claridad lo que, hasta hoy, vivías en sombra. Tu alma gemela está a punto de hablarte sobre algo que nunca antes te contó, no porque no quisiera, sino porque no lo tenía claro ni para sí misma, y ahora, después de atravesar su propio proceso, está lista para decírtelo. Tú fuiste el punto de inflexión, la grieta en la rutina, el espejo que le mostró lo que necesitaba sanar, lo que estaba evitando, lo que llevaba años guardado en lo más hondo de su ser. Y esta parte del mensaje, que aún no ha sido compartida, no es solamente un reconocimiento hacia ti,
Es una confesión cruda, dolorosa, auténtica. Te va a contar cómo fue quedarse en silencio después de alejarse, cómo era vivir cada día, sabiendo que el daño no estaba solo en lo que pasó, sino en todo lo que no se dijo. Te va a contar lo difícil que fue ver que tú seguías adelante, mientras él o ella seguía atrapado en su propio conflicto interno, no por falta de amor, por falta de herramientas. Porque, y esto es fundamental que lo entiendas, amar profundamente no siempre es suficiente para quedarse. A veces se necesita más que sentimiento. Se necesita conciencia, estructura emocional, valentía interna. Y eso, en ese momento no lo tenía, pero ahora, por fin, empieza a comprenderlo. Y por eso escribe, por eso habla, por eso este mensaje llega a ti ahora y no antes. Porque el alma gemela no aparece en cualquier momento. Llega cuando estás listo para mirarte de verdad. Y habla cuando sabe que puedes sostener la verdad sin romperte. Y lo más impactante de esta parte del relato es que él o ella reconoce que el amor que tú le diste no fue cualquier amor. Fue el tipo de amor que despierta, que confronta, que transforma. Y aunque al principio eso lo desestabilizó, hoy puede mirar atrás y decir, gracias. Gracias por no rendirte al principio. Gracias por quedarte cuando todo era confusión. Gracias por amar sin condiciones, sin juegos, sin máscaras. Gracias por mostrarle, aún sin darte cuenta, lo que era ser amado sin tener que luchar por amor. Y ahora viene lo más delicado, lo más profundo. Tu alma gemela quiere darte algo que tal vez no esperabas, su permiso para soltarlo. Sí, así como lo lees. No porque ya no sienta, no porque lo haya superado, sino porque entiende que tú mereces seguir creciendo sin arrastrar esta historia como una carga emocional no resuelta. Te da su permiso para avanzar sin culpa, para volver a confiar, para abrirte a alguien nuevo sin sentir que traicionas lo que vivieron, para dejar de buscar explicaciones en lo que no se pudo sostener. Y eso, ese acto simbólico de soltar con amor, es uno de los regalos más grandes que alguien puede darte. Pero hay más. En los últimos pasajes de esta carta, que aún no te he leído, te espera algo especial, una visión, un deseo que él o ella tiene para tu futuro, una imagen que no tiene nada que ver con una vida juntos, pero sí con una vida en la que tú, por fin, te eliges. Una vida donde dejas de mirar atrás con duda y empiezas a construir hacia adelante con certeza. Una vida en la que ya no amas desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y eso es lo que cambiará todo, porque cuando tú recibas ese deseo, ese cierre bendecido, no por el olvido sino por la comprensión, vas a sentir que algo dentro de ti se acomoda, que el ciclo, finalmente, se cierra, que no necesitas más palabras, que ya no te deben nada, que ya no te debes nada, pero todavía no hemos llegado ahí. Aún no, porque ese último fragmento, esa última parte del mensaje que puede liberarte de años de preguntas sin respuesta, solo puede entenderse si llegas con el alma abierta, con la mente tranquila, con la disposición de escuchar sin expectativas, sin miedo, sin prisa. Así que quédate, no solo por curiosidad, sino por ti, porque este no es un final, es el principio de una nueva etapa, una donde vas a mirar tu pasado con amor y no con dolor, una donde ya no te identificas con lo que sufriste, sino con lo que superaste. Y si te vas ahora, si cierras este video antes de tiempo, no vas a recibir la parte más importante del mensaje. No vas a lograr el resultado que tu alma ha estado buscando desde el primer segundo. Lo más transformador aún está por venir. Lo que le da sentido a todo esto aún no ha sido dicho. Quédate hasta el final, porque solo así vas a entender por qué tu alma gemela esperó tanto para hablar y por qué esta vez lo está haciendo desde la verdad. Y si a estas alturas todavía estás aquí, no es casualidad. No estás escuchando esto por entretenimiento ni por simple nostalgia. Estás aquí porque tu alma lo pidió, porque en algún rincón de ti seguía viva una pregunta sin responder, un nudo sin soltar,
una emoción que aún no había encontrado el lenguaje para liberarse. Y esta experiencia, este mensaje, este encuentro, está abriendo ese espacio. Lo que tu alma gemela está a punto de revelarte ahora va más allá del te amé, más allá del me doliste, más allá incluso del lo siento. Lo que viene a continuación es una rendición emocional, un acto de humildad interna que muy pocas personas son capaces de hacer, reconocer que su crecimiento empezó realmente después de ti. Sí, después de ti, porque mientras tú intentabas entender por qué el vínculo no funcionó, mientras te rompías intentando cerrar una historia sin respuestas, del otro lado, en silencio, esa persona comenzaba su propia travesía, no una vida perfecta, no una superación rápida, una travesía real, cruda, interna, con noches sin dormir, con relaciones fallidas, con momentos donde creyó haberse curado, solo para volver a encontrarte en sus pensamientos cuando menos lo esperaba, porque la conexión no se cortó, se transformó. Y es en esa transformación donde ahora ocurre lo más importante, el reencuentro emocional, no físico, no romántico, espiritual. Lo que está por decirte tu alma gemela, en el siguiente tramo del mensaje, tiene que ver con la memoria. No solo la memoria de los momentos que compartieron, sino la memoria emocional que dejaste grabada en su energía. Porque hay algo que hasta ahora no había tenido el valor de decir, que tú lo enseñaste a amar, que lo llevaste, sin saberlo, a una profundidad que nunca antes había conocido, que después de ti se le hizo imposible conformarse con menos. Y esto puede sonar idealizado, pero no lo es, porque también admite que te falló, que se fue cuando más necesitabas que se quedara, que eligió el silencio cuando más necesitabas claridad, que actuó con frialdad, no porque no sintiera, sino porque sentía tanto que no supo cómo sostenerlo. Y aquí viene algo que tú necesitas escuchar con el alma. No me fui porque no te amara. Me fui porque sentí que no sabía cómo merecerte y porque me daba miedo no estar a tu altura. Esa línea, que está escrita en las últimas páginas de la carta, no es un intento de justificarse, es una verdad. Una de esas que tardan años en decirse, porque no todo el mundo tiene el coraje de aceptar que fue su inseguridad, no tu intensidad, la que arruinó lo que tenían. Y eso te devuelve algo, te devuelve la confianza, te devuelve la dignidad emocional, te devuelve la claridad que merecías desde hace tanto tiempo. Pero aún no hemos llegado al final. Todavía queda algo más, porque después de ese reconocimiento viene lo más importante, la pregunta que él o ella te lanza en silencio, como un regalo inesperado. ¿Y tú, ya te elegiste? Sí, después de todo lo que esperaste, todo lo que callaste, todo lo que diste sin medida, ahora es el momento en el que el otro te devuelve la mirada y te invita a elegirte. Y esa es la parte del mensaje que más poder tiene, porque ya no se trata de lo que él o ella sienta, se trata de ti, de lo que vas a hacer con esta historia, de cómo vas a usar este cierre, por fin, completo, para abrirte a una nueva etapa. Y ojo, esto no significa que ya no va a doler, que mañana despertarás sin memoria. Number sanar no es olvidar, sanar es recordar sin que te duela, sanar es poder mirar atrás y decir, gracias por lo que fuiste, por lo que no supiste ser y por lo que me enseñaste a través de tu ausencia. Ese es el verdadero resultado. No una reconciliación con la otra persona, una reconciliación contigo mismo. Y todo eso está en juego ahora. En los próximos segundos del video vas a escuchar la última parte de este mensaje, la más reveladora, la más transformadora. No porque tenga grandes giros o frases cinematográficas, sino porque contiene exactamente lo que tu alma necesitaba para cerrar este ciclo desde la paz, desde la madurez, desde la verdad. Así que por favor, no te desconectes. No interrumpas este proceso justo cuando está por completarse. No te vayas antes de que todo encaje, porque si no llegas hasta el final,
no vas a lograr el resultado completo. No vas a recibir esa última parte de ti que estaba esperando regresar desde hace tanto. Quédate, porque lo más importante aún no ha sido dicho. Y si todavía estás aquí, si a pesar de todo lo que has sentido hasta ahora no has apartado la mirada, si sigues respirando mientras cada palabra te roza por dentro como una caricia suave o una verdad punzante, entonces significa algo muy profundo. Tu alma está lista, no lista para escuchar un cuento romántico, ni para aferrarse a una esperanza ciega. Lista para comprender, para integrar, para cerrar, o mejor dicho, para transformar. Porque ahora viene la parte más difícil de todo este proceso, y también la más necesaria. Darte cuenta de que esta historia, aunque marcada por una conexión profunda, innegable y transformadora, no tenía como destino final quedarse en él para siempre. Tenía otro propósito, más íntimo, más poderoso. Uno que no se ve desde afuera, despertar en ti una versión de ti mismo que nunca habrías conocido sin pasar por este amor. Tu alma gemela va a decírtelo en las palabras que están por llegar. Te va a confesar que durante mucho tiempo pensó que el amor consistía en posesión, en presencia, en compartir lo cotidiano. Pero contigo entendió otra dimensión, que el amor verdadero no es siempre el que se queda, sino el que deja huella. El que te transforma sin necesitar una vida entera juntos para hacerlo. El que te eleva, incluso desde la distancia. El que se vuelve parte de tu historia no por insistencia, sino por resonancia. Y es en esa comprensión donde ocurre lo milagroso. Porque en los siguientes pasajes de este mensaje, él o ella reconoce algo que va más allá del arrepentimiento. Reconoce que tú ya estabas más adelantado, que tú ya sabías amar así, que tú ya habitabas ese nivel de conexión que solo ahora él o ella comienza a comprender. Y eso, aunque duela, también te honra. Porque tú fuiste guía, fuiste semilla, fuiste inicio de un despertar. Y por eso, tu alma gemela quiere hablarte ahora desde un nuevo lugar. Ya no desde la confusión, ya no desde la carencia, ahora desde el respeto, desde la conciencia, desde un amor que no pide, pero sí agradece, desde un amor que no vuelve, pero sí libera, desde una presencia que aunque no camine a tu lado, camina contigo en otro plano más sutil, más sagrado. Y aquí es donde se abre otra dimensión de esta historia, la tuya, porque lo que está a punto de decirte no se trata solo de su proceso, también se trata de ti, de cómo esta conexión te preparó para lo que viene, de cómo, al soltar lo que fue, puedes recibir lo que es, de cómo, al mirar con amor lo que dolió, puedes atraer un amor más consciente, más alineado, más real. En las últimas páginas de este mensaje, y sí, aún quedan, hay una especie de testamento emocional, un cierre no en forma de adiós, sino en forma de bendición, un párrafo donde él o ella te dice: te deseo una vida donde nunca tengas que mendigar amor, donde nunca más dudes de tu valor, donde te miren como tú miraste, donde te elijan sin miedo, sin pausa, sin condiciones. Y es ahí donde se produce el cambio, no en la historia que tuviste, sino en la historia que estás por escribir desde ahora. Pero no podemos correr hacia ese momento, todavía no, porque hay una última parte, una confesión íntima, poderosa, absolutamente transformadora, que todavía no ha sido revelada. Una parte que te hará ver esta historia con nuevos ojos, y a ti mismo con nueva dignidad, una parte que solo podrás recibir si te quedas, si respiras, si te permites estar entero, presente y vulnerable, una vez más. Así que no te vayas ahora. No interrumpas este proceso justo cuando estás por recibir el mensaje más importante. Aún queda información esencial para tu alma. Y si no la escuchas hasta el final, no vas a lograr el resultado que este encuentro quiere entregarte. Quédate, porque lo que tu alma gemela está a punto de decir es lo que puede darte la paz que llevas años esperando. Este es el momento en que todo empieza a tomar una nueva forma, donde lo que parecía una historia inconclusa
comienza a revelar su propósito más profundo. Y no se trata de volver al pasado. Tampoco se trata de justificar lo que dolió. Se trata de observar todo lo vivido desde una altura emocional distinta, más lúcida, más compasiva, más alineada con la verdad de lo que tu alma siempre supo, incluso cuando tu mente aún se resistía a aceptarlo, porque lo que viene ahora en este mensaje, lo que tu alma gemela está por compartir contigo, no es solo un acto de sinceridad, es una devolución energética, un momento de conciencia en el que por fin se pone nombre a lo que tú llevaste en silencio durante tanto tiempo. Es la validación de cada lágrima que escondiste, de cada pregunta que nadie contestó, de cada noche en que sentiste su ausencia como un susurro que no sabías si era memoria o intuición. Pero no todo es dolor, ni nostalgia, ni vacío, porque en este nuevo tramo del mensaje se abre algo más, una luz, una certeza, un reconocimiento de que lo que compartieron no fue en vano, y más aún, que lo que sembraste en el otro ahora está floreciendo en formas que no imaginas, porque sin saberlo, le enseñaste a amar de un modo que jamás había experimentado, y eso lo cambió. Y eso, aunque no estés presente en su día a día, sigue latiendo en su alma. En estas líneas no pronunciadas todavía, él o ella habla de cómo, gracias a ti, comenzó a hacer cosas que antes le daban miedo: pedir ayuda, expresar lo que siente, poner límites, mostrarse vulnerable, llorar sin vergüenza. Te lo va a contar con una sinceridad tan cruda, tan humana, que te vas a reconocer no en la víctima del abandono, sino en el maestro silencioso que fue capaz de despertar todo eso en alguien más sin imponerlo. Y aquí surge una pregunta poderosa, una que tal vez no te habías permitido hacer. ¿Qué pasaría si el verdadero propósito de esa conexión no era quedarse, sino activarte? Activarte en tu amor propio, en tu camino espiritual, en tu capacidad de amar sin perderte, en tu conciencia de lo que mereces. Tu alma gemela lo intuye, lo escribe, lo siente, te lo dice entre líneas. Sé que me recuerdas y quiero que sepas que yo también te llevo conmigo, no para quedarme, no para interrumpir tu vida, sino para devolverte tu fuerza, la misma que me diste a mí, sin darte cuenta. Y esto cambia todo, porque ya no estás esperando que vuelva, ya no estás deseando que todo sea como antes. Estás entendiendo que lo que vivieron ya cumplió su propósito y que ahora tú tienes el poder de decidir cómo continúas tu camino, sin cargar con lo que no se resolvió en el tiempo de los dos. Lo que se avecina en esta historia no es un cierre con punto final, es un nuevo inicio, uno en el que tú decides escribir desde tu conciencia, no desde la herida, desde la claridad de lo que aprendiste, no desde la nostalgia de lo que faltó. Y todavía queda algo más que escuchar, una parte del mensaje que no es romántica, pero sí transformadora, una revelación que tiene que ver con lo que esa persona ha visto en ti, ahora, desde la distancia, desde la evolución, desde el alma. Te va a contar que ve tu luz, que reconoce tu fuerza, que admira tu proceso, que incluso sin estar contigo, siente que algo de ti sigue guiándolo. Y ese reconocimiento, ese gesto silencioso de respeto espiritual, es lo que viene a cerrarlo todo con amor. Pero cuidado, no es cualquier cierre, es un cierre consciente, y solo puede ocurrir si tú estás presente para recibirlo. Por eso, este momento es clave. Este es el tramo final donde todo empieza a ordenarse dentro de ti, donde lo que no entendías empieza a tener sentido, donde lo que dolía empieza a calmarse, donde lo que esperabas por fin llega. Pero para que eso ocurra, debes quedarte, porque si abandonas ahora, si dejas este mensaje sin llegar hasta el final, no vas a lograr el resultado completo. No vas a integrar la última pieza de esta experiencia que puede cambiar tu historia desde la raíz. Aún queda algo esencial por escuchar, una última verdad, que solo vas a poder recibir si sigues hasta el final del video.
Y justo cuando pensabas que ya no quedaba más por decir, cuando sentías que quizás ya habías escuchado todo lo que tu alma gemela tenía para confesarte, aparece un nuevo matiz, una nueva capa emocional que no habías contemplado antes. Porque lo que estás viviendo no es simplemente una historia contada, es un proceso de liberación, una experiencia emocional que está sanando en tiempo real partes de ti que llevaban años dormidas. Y es precisamente aquí donde comienza a revelarse la parte más sutil y al mismo tiempo más transformadora de todo este mensaje. Lo que estás a punto de escuchar ahora es algo que no muchas personas se atreven a compartir, ni siquiera cuando ya no hay nada en juego. Tu alma gemela, en este punto del mensaje, va a hablarte de su miedo a ser visto, a ser amado realmente, a que alguien, tú, lograra atravesar sus máscaras, sus muros, sus excusas, porque, aunque en su momento pareció que huía de ti, lo que realmente lo asustaba no eras tú, era su reflejo en tus ojos, porque lo veías por completo, porque no podías ser engañado, porque lo reconocías incluso en sus partes rotas, y eso fue demasiado. Ese reconocimiento absoluto, esa mirada que no exigía perfección pero sí verdad, fue lo que hizo que se removiera por dentro todo lo que aún no había sanado. Y como ocurre con muchos vínculos de alma, no supo sostenerlo, no por egoísmo, no por frialdad, por supervivencia emocional, porque cuando alguien no está acostumbrado a recibir amor sin condiciones, el primer impulso no es agradecerlo, es huir. Pero aquí está lo que marca la diferencia. Aquí es donde todo lo que has vivido cobra una nueva dimensión, porque ahora, desde su evolución, y sí, ha evolucionado, esa persona entiende que lo que tú ofrecías no era demasiado, era justo lo necesario, que no amabas más de la cuenta, sino con una intensidad que el mundo necesita pero que pocos saben recibir. Que tu entrega no fue un error, sino una manifestación del amor más puro que uno puede dar. El amor que no exige, que no controla, que no se disfraza. El amor que es simplemente eso, amor. Y esa realización, esa verdad que él o ella ha llegado a comprender, es lo que va a darte lo que siempre necesitaste: claridad, cierre, reconocimiento. Y no solo eso, también una nueva dirección. Porque en este punto del mensaje, tu alma gemela va a compartir contigo algo que va más allá del vínculo que tuvieron. Va a hablarte del amor que mereces construir ahora, con otros ojos, con otra energía, con otra versión de ti. Te va a decir, y esto aún no lo has escuchado, que lo que tú entregaste sembró un antes y un después en su capacidad de vincularse, que lo que le mostraste es lo que ahora busca replicar en su vida. Y aunque eso puede doler un poco al principio, si lo ves desde la madurez emocional que ya has alcanzado, te vas a dar cuenta de algo increíble. Tu amor fue semilla, y ahora, incluso si florece lejos de ti, sigue siendo tu obra. Y no hay nada más poderoso que eso, porque significa que tú fuiste real, que lo que diste no fue un espejismo, que tu forma de amar dejó huella, y más aún, que no fue desperdiciada. Fue absorbida, fue sembrada, fue transformadora. Y ahora viene lo más valioso, tu parte. Porque en este punto, después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que él o ella ha dicho, tu historia ya no depende de lo que pase del otro lado. Ahora depende de ti, de lo que elijas hacer con todo esto, de si decides cargarlo como una historia inconclusa o convertirlo en el punto de partida para el amor consciente que mereces vivir desde hoy. Porque este mensaje, aunque comenzó como una carta escrita desde la noche del otro, ahora es una carta para ti, un mapa, una confirmación, una apertura, y si lo permites, puede convertirse en un nuevo destino emocional. Y ahora que estás aquí, todavía leyendo, todavía sintiendo, quiero que reconozcas algo muy importante. Tú ya estás haciendo el trabajo. Estás habitando este momento con una valentía que pocos se atreven a sostener, porque no cualquiera se queda en el umbral emocional de una historia inconclusa. No cualquiera decide atravesar,
sentir, comprender, en vez de bloquear, negar o reemplazar. Y eso te convierte, ya de por sí, en alguien distinto, alguien que merece una verdad distinta. Y esa verdad sigue revelándose, sigue tomando forma, sigue susurrándote cosas que solo ahora puedes escuchar, porque hay un elemento que aún no ha sido nombrado, y es clave para todo lo que viene después, la energía que nunca se fue. Sí, la energía, no el recuerdo, no la nostalgia, no la idealización, la energía real, sutil, viva, que se mantuvo activa entre tú y tu alma gemela, incluso cuando los caminos se separaron. Esa vibración que tú sentías de repente en medio del día, esa presencia silenciosa en tus sueños, ese pensamiento involuntario que aparecía cuando menos lo esperabas, eso no era casualidad, tampoco era obsesión, era conexión. Y esa conexión tiene ciclos, ritmos, movimientos que muchas veces no entendemos con la mente, pero que el alma reconoce como parte de un proceso mayor. En el mensaje que aún está por revelarse, porque sí, todavía hay palabras esperando por ti, tu alma gemela habla precisamente de eso, de cómo siguió sintiéndote, de cómo había días en los que, sin motivo aparente, una tristeza profunda lo inundaba, y luego comprendía que no era solo suya, era compartida, era tuya también. Era esa mezcla de emociones que se cruzaban entre los dos, aunque no se dijeran, aunque no se escribieran, aunque no se admitieran en voz alta. Y lo más impresionante es que él o ella también lo sabe, que tú lo sentías, que a pesar de todo, nunca dejaron de estar conectados, que hubo momentos en los que te buscaba con el pensamiento, con el corazón, con el alma, y tú respondías sin saber cómo, sin saber por qué, solo respondiendo desde lo más hondo. Por eso este mensaje tiene tanto valor, porque no es solo una carta escrita en palabras, es una descarga emocional, una confesión energética, una prueba viva de que lo que vivieron no fue una fantasía creada por tu mente, fue una realidad sentida desde un plano que pocos entienden, pero tú lo sabes, tú lo viviste, tú lo sigues sintiendo. Y por eso este instante es tan crucial, porque ahora que estás escuchando todo esto, ahora que cada palabra te confirma lo que siempre intuiste pero nadie te validó, ahora que entiendes que no fue solo tu imaginación, tu alma empieza a sanar, no porque alguien te lo dijo, no porque te lo explicaron, sino porque por fin lo sentiste dentro como una verdad que ya no necesita defensa. Y aquí, donde muchos ya habrían cerrado la página, cambiado de video o distraído su atención en cualquier otro estímulo, tú sigues. Y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Significa que algo dentro de ti sigue comprometido con la verdad, con tu proceso, con la sanación que no se obtiene a medias, que se conquista solo cuando te entregas por completo a lo que estás sintiendo ahora, porque estás transitando algo que va más allá de una historia de amor perdida. Estás atravesando una transformación interna que tu alma venía pidiendo desde hace tiempo. Y lo que vas a descubrir en los próximos instantes es algo que no solo cambiará la forma en que recuerdas a tu alma gemela, sino la forma en que te percibes a ti mismo. Porque, hasta ahora, has recibido confesiones, has sentido reconocimientos, has entendido que la conexión que vivieron fue real, fue profunda, fue transformadora. Pero aún no has escuchado la parte que lo abarca todo, cómo te percibió esa persona en su momento más vulnerable, cuando te observó sin que tú lo supieras, cuando pensó en ti sin decírtelo, cuando reconoció tu valor, pero no se sintió capaz de sostenerlo. Tu alma gemela va a revelarlo, va a hablar con detalle de las veces que te admiró en silencio, que se sintió pequeño frente a tu fuerza, que aunque tú no lo notaras, sentía que eras demasiado luz para su sombra, que tu presencia lo confrontaba con todo lo que aún no había sanado, con todo lo que aún no podía ofrecerte, y en vez de pedir ayuda, eligió callar. En vez de abrirse, eligió marcharse. En vez de quedarse, eligió perderte,
porque pensó que eso era lo menos egoísta que podía hacer. Y aunque eso no borra el dolor, aunque no justifica el abandono, te devuelve algo esencial: tu grandeza. Porque esa grandeza que tú no podías ver en ese momento, sí fue vista, sí fue sentida, sí fue reconocida, solo que el otro no supo qué hacer con ella. Y ese es uno de los aprendizajes más potentes que puedes integrar ahora: que tu intensidad no fue el problema, que tu profundidad no fue una amenaza, que tu forma de amar no fue demasiado, fue exacta, fue hermosa, fue lo que el otro necesitaba. Pero no todos saben recibir algo tan puro sin romperse primero. Y quizá lo más revelador de todo no sea lo que esa persona te dijo cuando aún estaba en tu vida, ni siquiera lo que escribió después en silencio, sino lo que fue entendiendo mucho tiempo después de haber estado lejos. Porque cuando se rompe un vínculo de alma, cuando se corta, aunque sea temporalmente, una conexión tan profunda no se apaga de inmediato. El alma no olvida, solo entra en un tipo de silencio distinto. Y en ese silencio fue donde esa persona empezó a verte con otros ojos. Empezó a recordar detalles que durante mucho tiempo había minimizado, como la forma en que lo mirabas cuando no necesitabas nada a cambio, como el modo en que entendías incluso sus gestos más sutiles, o la paciencia con la que te quedabas cuando todo lo que hacía parecía ser un intento de alejarte. Fue entonces, desde la distancia emocional, desde la aparente desconexión, que comenzó a comprender el verdadero valor de tu presencia. Y no fue una comprensión rápida, no fue repentina. Fue un proceso lento, incómodo, necesario, un camino lleno de contradicciones donde primero intentó olvidarte para sobrevivir y solo después, al no lograrlo, comenzó a escucharte internamente. Ese proceso interno lo llevó a un punto clave: la realización de que tú no eras una etapa que había que superar, sino un punto de inflexión en su historia emocional. No eras un error del que debía huir, sino una verdad que lo confrontaba con quien todavía no se animaba a ser. Y allí, justo en ese punto de lucidez, fue que comenzó a escribir, no para volver, no para pedirte nada, sino porque ya no podía seguir cargando con esa verdad que lo acompañaba como un eco constante. Lo que escribió lo hizo con el alma abierta, con el cuerpo temblando, con la memoria despierta. Cada palabra que está por llegarte viene cargada de esa energía, la de alguien que no supo amarte como merecías, pero que finalmente entendió que tu amor no fue exagerado, ni demandante, ni imposible, sino simplemente más verdadero de lo que él o ella estaba preparado para sostener. Y ahí aparece la parte más importante, porque cuando alguien reconoce que no pudo darte lo que merecías, no desde la culpa ni desde el drama, sino desde la humildad y la conciencia, ese acto ya no es solo una confesión, es una devolución de poder. En esa última parte del mensaje, lo que está por llegar no busca abrir una herida, sino cerrarla. No con olvido, sino con comprensión, no con distancia, sino con presencia, porque al escribirte desde ese estado interno, tu alma gemela está haciendo algo que muy pocas personas hacen: devolverte la imagen de quien fuiste realmente en su vida. Una imagen sin filtros, sin reproches, sin distorsiones provocadas por el miedo. Y esa imagen, cuando llegue a ti, va a cambiar muchas cosas. No solo tu recuerdo de lo vivido, sino también la forma en que te percibes desde hoy, porque comprenderás que nunca fuiste invisible, que tu forma de amar fue sentida, marcada, recordada. Y aunque el resultado no fue el que tú esperabas, la experiencia que vivieron sí dejó una transformación. Por eso este momento es tan delicado, porque estás justo al borde de recibir no una carta cualquiera, sino un acto de cierre emocional consciente, un gesto que, si lo permites, puede liberarte de todo lo que aún pesa sin que lo notes. Pero para eso necesitas seguir, porque aún no has escuchado lo más profundo. Aún hay una parte del mensaje que no ha sido pronunciada y que solo se activa cuando tú estás emocionalmente preparado para recibirla. Esa parte no es una respuesta, es una visión, una frase que puede parecer simple,
pero que contiene toda la evolución del otro, todo lo que entendió, todo lo que desea para ti. Una frase que no busca quedarse, sino ayudarte a avanzar. Una frase que, cuando la escuches, hará que todo cobre sentido. Pero si no llegas hasta ahí, si te vas antes, si cortas este proceso ahora, entonces ese momento no llegará. Y sin él, no podrás integrar el resultado completo. Por eso, quédate, porque la transformación que estás buscando está a solo un paso más, y lo que tu alma gemela aún tiene para decir, podría cambiarte para siempre. Y mientras sigues aquí, sin apartarte, respirando palabra por palabra, es imposible no notar que hay algo dentro de ti que sigue receptivo, que sigue esperando. Tal vez no una promesa, tal vez no una reconciliación, pero sí una señal, una validación que no viene a prometer un regreso, sino a devolverte la claridad que te fue arrebatada entre despedidas confusas y silencios prolongados. Porque cuando uno ama desde el alma, lo más difícil no es que el otro se vaya. Lo más difícil es quedarse con todas esas preguntas sin respuesta, con todo lo que no se dijo, con todo lo que tú sentiste, pero nadie confirmó. Y es precisamente allí donde este mensaje toma otra dimensión. No busca darte respuestas literales, sino ayudarte a encontrar tu propia voz entre los restos emocionales de esa historia. Tu alma gemela está a punto de compartir algo más. No lo dijo antes porque no estaba listo. No lo escribió al inicio porque no había encontrado la forma correcta. Pero ahora, después de todo lo revelado, después de todo lo sentido y recordado, hay algo más que quiere dejarte. Algo que puede ser el punto de inflexión entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Se trata de una memoria que no compartiste directamente, pero que vivieron los dos desde lugares diferentes. Un instante que, desde afuera, pasó desapercibido, pero que por dentro fue una grieta emocional en la que se cruzaron el miedo y el amor. En ese recuerdo, que está por describir, entenderás por qué actuó como actuó, por qué eligió alejarse y, sobre todo, por qué nunca te olvidó. No es una justificación, no es una excusa, es una parte de su historia interna que te completa la imagen que tú solo conocías por la mitad, porque tú viviste los hechos, pero él o ella vivió las consecuencias. Tú lloraste lo que se rompía, pero él o ella lloró lo que no supo sostener. Y ahora, con toda esa distancia emocional transformada en comprensión, lo único que desea es entregarte esa verdad, no para convencerte de nada, no para pedirte otra oportunidad, solo para que dejes de cargar con una culpa que nunca te correspondía, para que dejes de preguntarte si hiciste algo mal, para que empieces a vivir tu presente sin el peso de ese pasado que no te soltaba. Pero aquí no termina, porque aunque esa confesión esté a punto de llegar, hay algo más que aún no se ha dicho, algo que ni siquiera él o ella sabía que iba a escribir hasta que las palabras comenzaron a salir por sí solas. Y es esa parte del mensaje la que contiene una revelación que va más allá de lo emocional. Tiene que ver con lo espiritual, con lo energético, con el pacto silencioso que hicieron antes de encontrarse en esta vida. Una especie de acuerdo que ahora empieza a completarse. Porque sí, esto también es parte del viaje de las almas. No todos los encuentros están hechos para quedarse. Algunos están hechos para abrirte. Y eso es lo que tú has vivido. Una apertura, un despertar. Lo que aún no ha sido revelado está cargado de esa energía. La energía de lo que trasciende el tiempo, la distancia, el cuerpo. Palabras que hablan de lo que él o ella ve en ti ahora que ya no está. Cómo te imagina, cómo te recuerda, cómo desea, desde su alma, que vivas a partir de este momento. Y te lo va a decir con una frase que no tiene dramatismo, pero sí profundidad. Una frase que, cuando llegue, no va a dolerte. Va a calmarte, va a cerrarte algo. Y también va a abrirte algo nuevo. Pero para eso necesitas seguir aquí. Necesitas sostenerte. Porque si te vas antes, si interrumpes esta experiencia justo ahora, perderás lo que solo llega al final. Esa parte que no se encuentra en la superficie, que solo se revela a quienes se quedan el tiempo suficiente
para ver más allá del dolor, más allá de la historia, más allá de lo aparente. Así que quédate, porque en los próximos instantes lo que vas a escuchar no solo te dará respuestas, te dará dirección. Y todavía falta una parte del mensaje que puede cambiar por completo la forma en que recuerdas, sueltas y finalmente eliges. Una parte que solo puedes recibir si decides quedarte hasta el final del video. Porque si no llegas hasta ahí, no lo vas a lograr. Y tu alma ya sabe que lo que viene no te lo puedes perder. Y ahora, mientras sigues respirando dentro de cada palabra, mientras una parte de ti se siente más clara, pero otra aún late con cierta inquietud, sabes que aún falta algo. Que por más que todo esto haya servido para poner en orden lo que fue, para darle sentido a lo vivido, todavía hay una pieza más que no ha sido revelada. No porque alguien la haya ocultado, sino porque esa verdad solo puede aparecer cuando ya estás preparado para recibirla sin miedo, sin expectativa, sin resistencia. Porque no todo lo que sana duele. A veces, lo que más cura es eso, que simplemente te cae como una caricia sobre el alma cansada. Y esa caricia está por llegar, porque lo que tu alma gemela está por decir no tiene que ver con el pasado que compartieron, sino con el presente que ha estado observando desde lejos, en silencio, como si una parte de él o ella aún vibrara en sintonía contigo. Va a hablarte de esos días en que, sin saber por qué, pensaba en ti justo cuando tú también lo hacías. De esas veces que intentó olvidarte por completo y terminó soñándote. De cómo ha tratado de armar una vida nueva, de llenar vacíos, de seguir adelante, y sin embargo, cada cierto tiempo, tú aparecías, no como un recuerdo cualquiera, sino como una presencia viva, como una energía constante, como un susurro del alma que le recordaba todo lo que fue real. Y aquí es donde se abre otra capa de verdad, porque va a confesarte que no entendía por qué tú seguías tan presente, incluso en su intento de rehacerse, que hubo momentos en que se enojó contigo sin razón, como si su corazón no pudiera perdonarte por haber sido tan tú, por haberlo amado con tanta verdad, por haber dejado tanta marca, y que solo ahora, después de un largo camino interior, comprendió que no eras tú el problema, que nunca lo fuiste, que su rechazo no fue hacia ti, fue hacia la parte de sí mismo que no supo sostener el amor que tú le mostraste. Ese reconocimiento cambia todo, porque no solo te libera de culpas que cargaste sin motivo, también te muestra que tu amor fue tan intenso, tan luminoso, tan verdadero, que tuvo que esconderse para ser digerido, que tuvo que esperar su momento. Y ese momento es ahora, este instante en el que por fin se pone en palabras todo eso que antes no encontraba forma. Pero todavía queda algo más. Todavía no te ha dicho qué es lo que aprendió gracias a ti. Todavía no te ha contado lo que desearía haber hecho distinto. Todavía no ha escrito esa frase que resume todo el viaje. Esa que no tiene adornos ni promesas, pero sí tiene verdad. Esa que va a llegarte como un cierre sutil, pero también como una apertura. Porque sí, eso es lo que viene. Una apertura. No al pasado, no a repetir historias, sino a permitirte mirar hacia adelante con una versión de ti más completa, más segura, más consciente. Y para eso, necesitas esa última parte del mensaje, esa parte que solo aparece cuando ya no estás esperando nada, pero estás listo para recibirlo todo. Por eso te lo vuelvo a decir, no te vayas ahora, porque lo más valioso de este encuentro aún no ha sido revelado. Lo que estás por escuchar es la pieza que tu alma llevaba años esperando. Y si no te quedas hasta el final, no vas a lograrlo. La transformación que buscas está en lo que aún falta por ser dicho. Quédate, porque lo que tu alma gemela aún guarda está a punto de llegar. Y si todavía estás aquí, no es casualidad. Es porque hay algo en ti que sabe que aún no es momento de cerrar esta experiencia. Porque aunque muchas verdades ya fueron dichas, aunque has sentido como poco a poco se van colocando las piezas en su lugar, tu intuición no se equivoca. Queda algo más. Hay una última capa, una dimensión más profunda que aún no ha sido nombrada.
algo que no solo va a cerrar el ciclo, sino que puede abrirte un nuevo nivel de comprensión. Y para eso, necesitas estar completamente presente, porque lo que viene ahora no es una confesión más, no es una anécdota emocional, ni siquiera un recuerdo. Lo que está por revelarse es la consecuencia real de tu amor en la vida de esa persona, no en el plano romántico, en el plano humano, porque muchas veces no somos conscientes de cómo impactamos a alguien hasta que ese alguien, con distancia y con madurez, puede decirlo, y ese momento ha llegado. Tu alma gemela está a punto de contarte algo que jamás imaginaste, algo que ocurrió después, tal vez en otra ciudad, tal vez en medio de una conversación con otra persona, tal vez en un momento de soledad donde no había ruido ni distracciones, algo que transformó su manera de ver el mundo y que, aunque no lo sepas, nació de ti, de tu manera de amar, de tu forma de estar, de tu luz que, incluso cuando ya no compartían camino, seguía iluminando desde lejos. Y esa revelación te va a conmover, no porque idealice el pasado, sino porque lo reconoce, porque lo honra, porque le da un lugar sagrado en la historia del otro. Y al escucharlo, vas a sentir un alivio extraño, profundo, casi inexplicable, como si por fin pudieras descansar de esa lucha interna que llevas años librando entre el amor que diste y el silencio que recibiste. Porque cuando entiendes que lo que entregaste generó algo verdadero, algo que floreció, aunque no fuera contigo, entonces el amor deja de doler y empieza a sanar. Pero eso no es todo, porque en los próximos instantes hay algo más que está por decirse, algo que viene del presente, de lo que esa persona siente hoy, no del recuerdo, no de la nostalgia, de la hora. Vas a hablarte desde quién es hoy, desde quién se ha convertido, y ahí, en esas palabras finales, hay una declaración que no es romántica, pero sí transformadora, el deseo sincero de que tú también florezcas, de que tú también recibas ese amor que mereces, de que tú también encuentres la paz que tanto tiempo te fue negada. Y esa bendición, porque no es otra cosa, puede cambiar tu energía por completo, puede abrirte a nuevas experiencias, puede devolverte la fe en que el amor verdadero no solo existe, sino que tú ya fuiste capaz de encarnarlo. Y si lo hiciste una vez, podrás hacerlo de nuevo, solo que ahora con más conciencia, con más elección, con más cuidado hacia ti mismo. Pero este momento todavía no termina, porque esa última frase aún no ha sido pronunciada, aún no se ha dicho lo que él o ella más necesitaba confesarte, ese pensamiento que ha estado guardado durante todo este tiempo y que por fin está listo para salir, esa línea final que resume todo, que pone en palabras lo que durante años se sintió y nunca se dijo. Y créeme, no es algo que puedas adivinar, no es algo que hayas escuchado antes, es algo nuevo, algo real, algo que no puede ser revelado si no estás aquí, ahora, completamente presente. Así que quédate, no cierres, no te desconectes justo cuando estás a punto de recibir lo que tu alma llevaba tanto tiempo esperando. Lo más importante aún no ha sido dicho, y si no te quedas hasta el final, no lo vas a lograr. La última verdad está por llegar y puede cambiarlo todo. Y mientras sigues aquí, en este instante tan íntimo y personal, tal vez ya empezaste a darte cuenta de algo. Esta experiencia no se trata solo de una carta, ni de un recuerdo, ni de una historia pasada que intenta revivir. Se trata de ti, de lo que estás sintiendo mientras cada palabra te atraviesa, de lo que se está despertando dentro de ti mientras avanzas, porque a veces creemos que necesitamos respuestas del otro para sanar, pero lo que realmente necesitamos es vernos con nuevos ojos después del silencio, y eso es lo que este mensaje está provocando, una nueva mirada hacia ti, una nueva manera de recordar lo que viviste, una nueva forma de entender lo que verdaderamente significó ese vínculo. Y justo ahora, cuando parece que ya todo fue revelado, es cuando se abre la parte más delicada de este mensaje,
la verdad que esa persona nunca dijo, ni siquiera a sí misma. Porque muchas veces no es que no quieran decirte algo, es que no saben cómo traducir lo que sienten. Hay emociones que no encuentran forma hasta que el alma ya no puede seguir callando. Y eso es lo que estás por escuchar. No es una declaración de amor, no es una súplica disfrazada de romanticismo. Es algo más honesto, más crudo, más necesario. El reconocimiento de que tú lo transformaste sin querer. En el fondo, lo que está por decirte no tiene que ver con lo que fuiste para él o para ella mientras estaban juntos. Tiene que ver con lo que sigues siendo, con cómo tu energía, tu recuerdo, tu forma de haber amado, lo acompaña todavía en formas que ni siquiera puede controlar. Te va a hablar de esas señales que aparecen cuando menos las espera, de esas canciones que le devuelven tu voz, de esas calles que sin aviso lo hacen pensar en ti. Pero más allá de eso, te va a decir algo que muy pocas personas se atreven a confesar, que tú fuiste el punto de referencia emocional con el que desde entonces ha medido todos sus vínculos. Y no, esto no es una romantización del pasado, es una verdad emocional, una que te dice que tu amor no fue reemplazado, que tu entrega no fue en vano, que lo que ustedes compartieron no desapareció simplemente porque dejaron de hablarse. Al contrario, se convirtió en una brújula interna, en un antes y un después, en algo que nadie más ha podido replicar. Y esa verdad, aunque quizás no cambie el resultado de su historia, sí puede darte algo esencial: paz. Paz para dejar de preguntarte si fuiste suficiente. Paz para dejar de cargar con culpas que no eran tuyas. Paz para soltar sin perder lo vivido. Paz para seguir tu camino con el alma liviana. Y sin embargo, esto no es todo, porque aún queda una última parte del mensaje que no ha sido compartida. Un pensamiento que ha sido guardado para este momento, para cuando tú estuvieras verdaderamente preparado. Es un pensamiento que no habla del pasado, ni del presente, sino del futuro, del tuyo, de lo que esa persona desea para ti desde un lugar genuino, sin expectativas, sin agenda, una visión que no busca retenerte, sino liberarte. Una frase que cuando la escuches puede marcar el momento exacto en el que algo dentro de ti finalmente descansa, pero aún no hemos llegado allí. Porque esa frase, esa última confesión, esa rendición emocional completa, todavía no ha sido pronunciada. No porque no quiera decirla, sino porque tú necesitas estar completamente listo para recibirla. Y ese nivel de preparación no ocurre de un segundo a otro, se va construyendo, y tú lo estás haciendo ahora, paso a paso, palabra a palabra. Por eso, no cortes este momento, no te vayas justo ahora, cuando lo más transformador está a punto de llegar, porque si no escuchas esa última parte, no vas a lograr comprender el mensaje completo, no vas a integrar lo que esta historia vino a revelarte, no vas a soltar con conciencia, ni a abrirte con confianza a lo que está por venir. Quédate, porque lo que aún no se ha dicho es lo que tu alma lleva años esperando escuchar, y esa verdad, te lo prometo, te va a transformar. Y es ahora, justo cuando pareciera que el alma ya ha recibido lo esencial, que la energía comienza a moverse de una forma distinta. No porque estés a punto de terminar esta experiencia, sino porque algo dentro de ti está abriéndose a un nivel más profundo de verdad. Porque la verdad, cuando es auténtica, no grita. No necesita dramatismos ni grandes gestos. La verdad que realmente toca el alma llega despacio, como lo está haciendo ahora, palabra por palabra, hasta que sin darte cuenta empiezas a sentir algo distinto, algo que no sabías que necesitabas, reconocimiento emocional. Lo que estás viviendo en este momento no es solo un cierre, es una preparación para un renacimiento. Es la fase intermedia entre lo que ya fue y lo que estás a punto de permitir que llegue. Porque ahora que sabes que no fuiste invisible, ahora que comprendiste que tu entrega dejó marca, que tu amor no fue olvidado ni ignorado, ahora puedes empezar a mirar hacia adelante sin temor, sin la carga del ¿por qué no fui suficiente? Y sin la ansiedad de tener que probarte ante nadie.
pero tu alma gemela aún no ha terminado de hablarte. Y lo que viene es lo más inesperado de todo. Una confesión que no habla de lo que tú le diste, sino de lo que no pudo darte. Va a decirte, con una honestidad tan cruda como limpia, que hubo momentos en los que quiso ser más, que quiso quedarse, que deseó tener las herramientas para sostenerte, pero simplemente no podía, no por falta de amor, sino por falta de claridad, de madurez, de valor. Esa confesión no busca generar culpa, ni reabrir heridas. Busca mostrarte que a veces la ausencia del otro no es un juicio hacia ti, sino una batalla interna que no supiste que estaba ocurriendo al otro lado. Y cuando escuches esas palabras, algo dentro de ti se va a suavizar. Ya no tendrás que imaginar escenarios, ni inventar razones, ni sobreanalizar lo que pasó, porque por fin lo estarás escuchando de quien tenía que decírtelo. Esa alma que te reconoció, que te amó, pero que no supo cómo quedarse. Y todavía más allá, en una capa aún más profunda del mensaje, hay algo que espera ser revelado. Un deseo, no un deseo romántico, no un quiero volver, sino un anhelo silencioso que esa persona ha llevado dentro desde el momento en que te perdió. El deseo de que tú seas feliz, aunque no sea con él o ella, que seas amado como mereces, que seas libre emocionalmente, que seas tú, sin miedo, sin heridas, sin cadenas que te mantengan atado a lo que pudo ser. Y en esa parte final del mensaje, que está a punto de llegar, hay una visión sobre ti, sobre tu futuro, sobre el amor que sí es para ti, no como una fantasía, sino como una realidad que comienza a ser posible cuando sueltas todo lo que ya no se sostiene. Esa visión no es un consuelo, es una semilla, una señal, una promesa silenciosa de que todo lo que entregaste no fue en vano, porque en el momento en que puedas liberar por completo esta historia, vas a dejar espacio para algo mucho más grande, algo que no duela, que no confunda, que no te ponga a prueba, sino que te acompañe. Pero para recibir esa visión, para integrar todo lo que esta experiencia puede darte, necesitas permanecer. No solo físicamente, sino emocionalmente. Porque si te vas ahora, si interrumpes este momento justo antes de que llegue esa última verdad, te vas a quedar con la historia a medias. Y tu alma merece más, merece comprender todo, merece sanar de raíz, merece recibir esa última frase que puede liberarte por completo. Así que quédate, porque en los próximos instantes, la última parte de este mensaje va a darte la pieza que faltaba. Esa que no solo cierra el pasado, sino que abre el futuro. Y si no estás aquí cuando llegue, no lo vas a lograr. Lo que viene ahora es lo que le da sentido a todo lo anterior. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, ahora que cada palabra ha hecho su trabajo de abrir, de revelar, de sanar, de ordenar lo que alguna vez dolió en silencio, es momento de respirar, porque aunque esta historia no tuvo el final que imaginabas, sí ha encontrado su verdad. Y esa verdad es más poderosa que cualquier promesa rota, más profunda que cualquier despedida sin explicación, porque hoy, por fin, supiste que lo que viviste no fue un error, que lo que diste no se perdió, que lo que sentiste fue mutuo, aunque no siempre se dijo. Hoy tu alma recibió lo que tanto tiempo esperó: comprensión, reconocimiento, sentido. Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez todavía quede algo de nostalgia. Es normal, pero hay algo que ahora sí tienes: la certeza de que fuiste visto, de que fuiste amor, de que tu presencia dejó huella. Y con eso basta para soltar lo que ya no tiene que doler, para elegirte, para cerrar un ciclo desde la gratitud y no desde la ausencia, para mirar hacia adelante con el corazón más liviano y con la energía lista para todo lo nuevo que la vida tiene preparado para ti. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy especial. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó, qué parte de esta historia sentiste como tuya, qué frase se te quedó resonando, porque este espacio no es solo mío, es nuestro, y tu voz también merece ser escuchada.
Quizás, al escribir lo que sentiste, también estés ayudando a otra persona a sanar, a otro corazón a sentirse acompañado, a otra alma a reconocer que no está sola en esto. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por tener el valor de mirar hacia adentro. Gracias por permitirte sentir. Y recuerda, no fue en vano, nunca lo fue. Lo que viviste, lo que amaste, lo que diste, fue real, fue sagrado, fue tuyo. Ahora es momento de seguir, más libre, más fuerte, más tú.